Hola a todas y a todos, bienvenidos al tercer día de Migratalks, que vamos a intentar que sea cada vez mejor, cada vez más ceñido el horario para que podamos tener una vida además de tener estas charlas. Hoy contamos con dos fantásticos reporteros. Además son reporteros de raza, ¿no? Porque tanto Roberto Valencia en El Salvador como Alice Driver en la frontera de Estados Unidos con México especialmente, pero no solamente, sé que esto también en la jungla. Sé muchas cosas de Alice Driver que no os podríais imaginar, pero esto lo sé porque hemos estado juntas en el Congreso el año pasado. A Roberto le conozco desde hace más años, que tuve la suerte de conocerlo en El Salvador y de conocer su trabajo ya desde hace pues bastante tiempo, ¿no, Roberto? Sí, tampoco sé Hará decir yo, pero fácil, pues unos como 10 10 años. años. ¡Ay, qué horror! Éramos pero adolescentes en aquella época. Ya, cabal, cabal. Y, y entonces, bueno, es un placer para mí presentarles y tengo también el súper honor que me llena de ilusión de presentar a quien va a moderar este debate, que es nuestra excelentísima, maravillosa y nunca suficientemente aclamada y aplaudida directora de contenidos de nuestro Congreso de Mérida o Congreso de Periodismo Internacional de Congreso Internacional de Periodismo de Migraciones, que es Eileen Truax. Pero antes de darles paso, Sandra, por favor, que es nuestra directora técnica de hoy, darnos las pistas, recuérdanos qué es lo que tenemos y no tenemos que hacer, porque se nos olvida. Vale, necesitamos Priorízate. que todo el mundo apague las cámaras y los micrófonos mientras dura el debate. Y si tenéis alguna pregunta que queráis hacer a los ponentes, las ponéis en el chat, por favor, y luego se las pasamos al final de cuando hayan terminado las ponencias. Es como, muy bien. Gracias a todos por conectarse. Yo sé que todos estamos a veces un poco hartos de Zoom, pero les prometo que nos la vamos a pasar muy bien en este Zoom en particular, por los dos super invitados que tenemos. A Roberto Valencia lo conocen por su trabajo en El Faro y espero que muchos por su excelente libro Carta desde Zacatrás, que es un retrato perfecto de lo que ocurre con las maras y su relación entre Estados Unidos y El Salvador. Y bueno, la querida Alice Driver, que me parece que ahora es la periodista de frontera más metida en la acción, particularmente en el asunto que tiene que ver con asilo, deportación y retorno. Tuvimos el gusto de tenerlos hablando sobre esto en la edición pasada de nuestro congreso, y es por eso que los invitamos ahora, porque al ritmo que van cambiando las cosas, bueno, este año evidentemente ha sido un huracán. Hace un año, cuando estábamos en Mérida, no nos habríamos imaginado todo lo que iba a ocurrir este año, pero particularmente en el tema migratorio hemos tenido cambios interesantes. Yo les propondría que conversemos sobre dos ejes que me parece que son los más relevantes en los últimos meses en relación al tema. El primero es este acuerdo migratorio que se conoce en español como Quédate en México, hecho entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano, que impide que las personas que van a solicitar asilo a Estados Unidos desde Centroamérica entren a Estados Unidos, los obliga a quedarse en territorio mexicano, lo cual, hay que decirlo, viola las normas internacionales de asilo. Y bueno, sé que Alice tendrá mucho que contarnos sobre ese asunto. Y el segundo, que tiene que ver con deportación y retorno, el segundo tema, es esta cuestión de que los vuelos de deportación y la práctica de retornar migrantes desde Estados Unidos ha continuado después de COVID. Y bueno, con la deportación lo que se está haciendo es enviar la infección a países que no tienen una situación tan grave como la de Estados Unidos. Entonces, estas serían como mis dos propuestas. Por supuesto, de ahí ustedes pueden jugar. Y si quieren, le paso la palabra a Alice para hablar un poco de la situación de la frontera y por ahí nos vamos. Justamente el tema de Quédate en México es bien interesante lo que ha pasado desde que, bueno, todos estamos viviendo el coronavirus, los tiempos de coronavirus, se puede decir.
Yo fui, por ejemplo, fui a Matamoros, en la frontera de Estados Unidos y México, el mayo pasado. Y ya el mayo pasado en Matamoros, con el programa de Quédate en México, lo que pasó es que muchos migrantes que habían pedido asilo estaban viviendo en la calle, en tiendas de campaña, habían empezado a hacer como campamentos de migrantes y yo visité un campamento y en ese momento encontré a muchos cubanos ahí. Entonces, como los migrantes que estaban pidiendo asilo no podrían estar en Estados Unidos ni hacer sus procesos en Estados Unidos, las casas de migrante y todo, después no tenían espacio para todos los migrantes. Entonces, desde ahí empezó un problema, como una situación de migrantes viviendo en la calle, en la frontera de Estados Unidos-México. Y ha empeorado, obviamente, con coronavirus, porque justamente el presidente Ya estamos aquí. de Estados Unidos se aprovechó del coronavirus Trump paró el proceso de asilo, pero no paró las deportaciones. Entonces, yo hace poco hablé con una mamá que está viviendo en un campamento en Matamoros con su familia, con 2 niñas y su esposo, y llevan meses allí. Empezaron el proceso de asilo en diciembre, pero obvio, cuando llegó coronavirus, ahora no tienen remedio. ¿Qué pueden hacer? Entonces, están viviendo allí con miedo de coronavirus en una tienda de campaña con muchísimos migrantes. Dicen que hay como 2,000 migrantes solamente en Matamoros. Entonces es una situación que nunca hemos visto y los migrantes tampoco no saben qué va a pasar. Estas cosas que nos has puntualizado, ¿no? Remarcaría, cubanos, ¿no? Normalmente pensamos en gente que viene de Centroamérica. El asunto de las tiendas de campaña, en muchas ocasiones sin acceso a condiciones sanitarias. Y desde luego el problema, el asunto legal, ¿no? Que se les está impidiendo. ¿Cómo lo estamos reflejando en los medios? Desde tu perspectiva, ¿no? ¿Qué tanto espacio se le está dando en medios de Estados Unidos y de México en relación a la magnitud del problema que están enfrentando estas comunidades y cómo lo estás abordando tú? Yo no he visto tanto en los medios, pero también es un poco el problema del coronavirus. Por ejemplo, yo hice un reportaje sobre la situación en Matamoros, pero estoy ahora haciendo mis reportajes por teléfono, como muchos periodistas. Entonces, como es un tema un poco también de acceso, tengo amigos que viven allí en la frontera que sí están trabajando, pero también es trabajar en condiciones difíciles, también con miedo. Tengo amigos que también se han contagiado de coronavirus, la mayoría de ellos fotógrafos. Entonces, por una parte es difícil ir ahora a ver la situación. Y por otra parte, tenemos a Trump en Estados Unidos que siempre está haciendo miles de cosas para distraer a la gente. Entonces es un poco difícil. Yo veo incluso vender historias sobre la frontera ahora mismo con todo lo que está pasando en Estados Unidos y obviamente la tragedia total del coronavirus. Ahora que mencionabas lo de vender, ayer conversábamos previamente a esta charla, Roberto y yo, sobre este asunto de en estos momentos poder vender la información que tiene que ver con migraciones o con algunos de estos temas que usualmente ya sabemos se cubren solo cuando hay un gran escándalo. En el caso de ustedes dos, es el mío también, y es el de mucha gente que cubre migraciones, que somos freelance, ¿no? Que no estamos asignados permanentemente por un medio. La situación es más compleja cuando tratas de hacer eso, ¿no? De vender una historia. Roberto, si quieres entrar ahí, porque creo que ahora los ejemplos los tenemos por todos lados, ¿no? Sí, hola. Buenos días acá, buenos días en todo este continente y buenas tardes allá en la madre patria. A ver, yo, por ejemplo, de los últimos 3 meses, fácil, el 95% de todo lo que he publicado en distintos medios incluye la palabra COVID-19. Eso así es.
Es lo que se está pidiendo y es lo que, no sé, de alguna manera nos toca hacer. Yo sé que esto daría para otro debate, pero a ver, si a mí algo me ha quedado claro, no es que no lo tuviera antes, pero si me ha quedado más claro con todo esto que está ocurriendo es que a pesar de un fenómeno como este que estamos viviendo, en España, por ejemplo, están ya de salida. Yo soy nacido de Vitoria, nacido en Vitoria, tengo mucha familia allá, hablo constantemente con mis hermanos, con mi mamá. Acá está empezando el problema. Y lo que no tengo la más mínima duda, a pesar de que ha sido algo tan absorbente a todos los niveles, pero también en el nivel periodístico, que es el que nos reúne acá, a pesar de que ha sido algo tan absorbente, yo no tengo la más mínima duda de que otro fenómeno, en especial aplicado a la zona desde la que hablo yo, yo estoy ahora mismo en San Salvador. El Salvador, desde hace 20 años formo parte de esta sociedad, de la sociedad salvadoreña. Este fenómeno que parece eso, tan absorbente, creo que yo al menos tengo claro que tiene fecha de caducidad. Llegará un momento en el que dejemos de hablar de esto y seguirá ahí el tema de la migración. El tema de la migración en sociedades como esta está a todos los niveles. Y yo creo que pasará la pandemia y seguiremos hablando de migración. Porque... Bueno, ha sido una buena experiencia y aprenderemos de esto. Perdón, Roberto, porque estabas tratando de cerrar tu idea y nada más no nos dejaron, pero aprovechando que vas a cerrarla, sí te quisiera preguntar, ciertamente todo el mundo estamos periodísticamente sobre la línea del COVID, pero en el caso de Centroamérica, sí hubo un cruce ahí importante entre COVID y migración, específicamente COVID y deportaciones, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió un poco ver que no hubo cobertura suficiente de ese tema, ¿no? Del hecho de que se deportó personas infectadas desde Estados Unidos, viéndolo yo desde acá, ¿no? Desde Estados Unidos. Quisiera saber tú cómo viste esa cobertura en Centroamérica y qué lees ahí, ¿no? Sobre el modo en que se cubrió. Sí, bueno, anoté, de hecho no vino tan mal la interrupción esta, que no estaba en el guión. Anoté un nuevo parecido porque ya tengo un listado largo. Creo que en inglés es muy limitado, pero creo que le caché que me parezca a Mr. Bean. Bueno, la idea que trataba de cerrar antes es que, a pesar de un fenómeno tan absorbente como es este de la pandemia, yo estoy convencido, y parafraseando al gran autor centroamericano, a Monterroso, y a su cuento más célebre, el del dinosaurio, pues parafraseándolo, pasará la pandemia, pero la migración seguirá aquí, seguirá presente en estas sociedades. En todas las sociedades, pero en estas que tienen ya que viene de larga data, con una especial intensidad. Sobre lo que planteabas en concreto, sí, aquí yo tengo la misma sensación, siendo esta una de las sociedades de origen. Yo creo que este fenómeno de la pandemia ha sido tan absorbente que ha bajado varios peldaños este fenómeno, el fenómeno de la migración, incluso las aristas relacionadas con el tema de la pandemia, como la que planteabas. Vuelos ha seguido habiendo, es decir, no ha desaparecido el fenómeno. Los vuelos con migrantes deportados que estaban siguiendo su proceso han seguido llegando a El Salvador, han seguido llegando a Guatemala y han seguido llegando a Honduras. Guatemala fue el país que como Estado, que como gobierno, se atrevió a levantar hace unas semanas la voz y encendió alguna señal de alarma después de corroborar que venían bastantes personas con casos con contagios confirmados, que se confirmaban en Guatemala. Porque entiendo que, salvo excepciones, Estados Unidos, que sigue siendo uno de los epicentros de la pandemia, el país que más casos tiene confirmados y más fallecidos tiene, ha seguido deportando y haciéndolo muchas veces sin siquiera avisar de que llegaba gente, sin haber hecho los test a los migrantes que deporta en vuelos fletados como se hacía antes. Repito, la pandemia no ha detenido las deportaciones y tampoco ha detenido la migración, el flujo, en este caso, del sur hacia el norte. Comentaba
antes de la interrupción, una noticia de ayer, que si googlean la hallarán, de hecho todavía tendrá ecos, de una nueva caravana que surgió en Honduras, en plena, aquí en Centroamérica, en estos países, todavía no, tenemos la sensación de que todavía no ha pasado lo peor con el tema de la pandemia. Las cifras, ayer en concreto El Salvador, presentó su cifra más alta de contagios desde que empezó todo esto en marzo. Todavía no hemos llegado al techo ni muchísimo menos, al menos esa es la sensación que la gente que sabe un poquito más de esto nos transmite. Ayer tuvimos 298 casos, o sea, el margen de crecimiento todavía es muy alto. Igual en los otros países del Triángulo Norte, Guatemala y Honduras. Entonces, ni estas circunstancias han logrado detener, primero, como apuntaba, las deportaciones y ni segundo, la migración. Ayer surgió esa noticia de una caravana que no era muy nutrida, no era como aquellas que tuvimos en 2018 y también en 2019. Se calcularon unas 100 personas y por esa legitimidad social que intuyo que ahora da esta coyuntura que tenemos, en esta ocasión la Policía Nacional de Honduras y la Fuerza Armada la detuvo antes de salir de Honduras. Y eso es una noticia de ayer, no hay que estar escarbando mucho. Yo conozco personas que han salido de El Salvador durante la pandemia por canales más tradicionales, vía Coyote. Entonces, eso así está. Lo que se baja es el perfil periodístico, entran... Ya sabemos cómo funciona el mundo, dónde golpeó en primera instancia, no en primera instancia, pero dónde golpeó más fuerte, al menos hasta ahora, esta epidemia en países de Europa, en países de Occidente. De hecho, si notan algo ahora que cuando los repuntes vienen en países como Pakistán, India, Rusia, el tema está poco a poco desapareciendo, o no desapareciendo, poco a poco bajando de intensidad en lo que podríamos llamar la agenda mediática mundial. Y eso es lo que intuimos que va a seguir pasando en las próximas semanas o meses en sociedades como esta. Van a seguir viniendo deportados, van a seguir saliendo gente hacia Estados Unidos. Y más, no sé si luego tendremos tiempo para ahondar un poquito con algunas circunstancias que están ocurriendo y que creo yo que, aunque suene pesimista, a corto, medio plazo, creo yo que países como El Salvador, el fenómeno de la migración va a seguir no solo existiendo, como apuntaba, sino hay razones para pensar que se va a agravar la situación por ya las variables económicas y por ayer escuchábamos aquí que la proyección para la economía va a salir golpeada, el PIB va a caer un 7%, se estima ya oficialmente, de países que ya están empobrecidos. Entonces, todo este tipo de factores, ya mirando a futuro, a medio plazo, pues son factores que invitan a pensar que el problema de la migración se va a incentivar, pero hablamos de esta migración no deseada. Yo soy un migrante, yo me vine de Vitoria, pero yo lo quise así. Hablamos de este otro tipo de migración forzada. Que tiene otras, cabal, forzada, esa es la palabra. Esta parte, bueno, cuando estábamos empezando a preparar el programa para el Congreso de Mérida de este año, que es del 19 al 22 de octubre, va a ser virtual, pero va a estar muy lindo, estábamos conscientes de que gran parte de los temas que vamos a abordar, que tienen que ver con periodismo de migraciones, estará atravesado por COVID, ¿no? Lo acabas de decir ahora, Roberto, no es nada más quien se enferma, es que va a haber una afectación a las economías y esto puede reforzar, ¿no?, las olas de inmigración. Pero también, de aquí a octubre, tenemos en el caso de Estados Unidos pues, una campaña de reelección y sabemos que el prop favorito del presidente Trump para ganar seguidores, dado que no ha podido hacer nada más en ninguna otra área, pues es el tema de la migración. Entonces, desde la perspectiva de la cobertura periodística, yo les preguntaría a los dos, deciden quién empieza, pero les preguntaría qué es lo que tendríamos que hacer o cómo es que tendríamos que abordar
la cobertura de migraciones, en particular la de solicitantes de asilo y retornados en el contexto de COVID y en el contexto de una campaña electoral en Estados Unidos. Desde la perspectiva periodística, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué nos está faltando? El que quiera. Alice. Justo, yo he visto poca cobertura sobre el tema del asilo. Yo creo que Trump, desde que llegó a la oficina de la presidencia, ha querido acabar con el asilo. Ha estado en eso y está aprovechando de coronavirus aprovechó para parar todos los procesos de asilo. Entonces, ¿cómo puede ser? Podemos seguir deportando a migrantes con coronavirus, pero no podemos seguir con el proceso de asilo, que es un derecho internacional, un derecho humano. Y entonces se nota que es algo que él yo creo que va a aprovechar de coronavirus para acabar con el asilo. Y yo realmente no he visto tanta cobertura de como la meta que tiene a largo plazo. No solamente, el coronavirus llegó y ya no podemos procesar casos de asilo, como si fuera algo súper normal. Si no podemos procesar casos de asilo, entonces tampoco debemos deportar. Como no puede ser las dos cosas a la vez. Entonces me gustaría ver más cobertura del tema a largo plazo de qué está pasando con el asilo. Que además sería súper importante porque quienes carecen de esa información van a votar, ¿no? En noviembre. Entonces, puede determinar, ¿no? Para dónde se va la balanza de la gente que está indecisa. ¿Roberto? Sí, quizá esto que vaya a decir no sea muy popular, pero, o sea, tiene su lógica que este sea uno de los... Tiene su lógica, yo lo rechazo desde lo más... del tuétano, pero tiene su lógica que este sea uno de los caballitos de batalla de Trump para las elecciones de noviembre. ¿Por qué digo que tiene su lógica? Porque recuerdan los chistes que estábamos haciendo hace 4 años ya con el muro y que sí, que el muro sí, el muro no. El muro no se ha construido, no se han puesto unos ladrillos sobre otros, pero el muro está. O sea, Trump, por más que duela decirlo, creo que sí tiene una carta de presentación ante su fanaticada, por llamarlo de alguna manera. Y lamentablemente ese muro es México. México, la Guardia Nacional, si lo queremos simbolizar en algo, se ha convertido en estos últimos 2 años, año y medio, en ese muro que de alguna manera Trump estaba prometiendo. Entonces, yo sí veo, lamentablemente, pero que tiene cierta lógica que él quiera exprimir esa situación. O sea, ¿qué pasó con México? México, recién llegado el actual presidente, estábamos hablando de aquellas políticas de brazos abiertos, de aquellos primeros rezagos de las primeras caravanas que fueron recibidas de brazos abiertos, así se llamaba, y se les entregaba la visa. Y hemos pasado ahora a una situación en la que, como escuchaba el otro día hablando a una persona que sabe mucho sobre este tema, a que se ha convertido la espera relacionada con el tema, con lo del asilo, en un arma de disuasión. Una espera que la está, de alguna manera, ejecutando México. Hoy ha habido una resolución, supongo que todos ya sabemos, de un juez, por aquí anoté el nombre, entiendo que es de conservador además, el juez Kelly, que ha bateado, como ha echado atrás buena parte de esta política del tercer país seguro que se conoció, que permitía a la administración Trump, que permite, no sé el alcance, yo nomás he leído los titulares, es una noticia en desarrollo, como quien dice, pero permitía básicamente que estos 3 países de los que huye tanta gente, bueno, estos 3 y otros más, pero yo me centro en Centroamérica, Honduras, Guatemala y El Salvador, se convirtieran, y creo que hay un toque hasta de ironía, en países seguros. Estaban catalogados como países seguros y facultaba a Trump a que si un hondureño llegaba hasta la frontera de Estados Unidos, lo pudieran enviar a El Salvador
y que mientras se solucionaba el papeleo o su solicitud de asilo en Estados Unidos, esos meses los tuviera que esperar en El Salvador, en Guatemala, en México, en países que no fueran eso es, o sea, es una aberración. O sea, cualquier combinación de palabras que incluya seguridad, seguro, con estos tres países que estamos hablando de Centroamérica, es algo que carece de todo sentido, pero, ya digo, vamos a ver, analicemos bien el alcance del fallo judicial de hoy. Pero eso ha estado pues, sí, es ridículo. un año entero. Incluso con México es absurdo, vigente, ¿no? México con la cantidad de crimen organizado que tiene y están regresando a las personas a esperar a México, además a las ciudades del norte, es un absurdo. Oye, Entonces, aprovechando esto, perdona, te dejo terminar, pero hay una pregunta que puede entrar en esto. Ok. Bueno, dice Ruth Méndez que si históricamente El Salvador es un país de origen de migrantes, principalmente Estados Unidos, pero si ahora por la situación global se vuelve desalentador, lo que tú decías, ¿no? Poner a la gente a esperar es básicamente desalentarla, migrar hacia este país, ¿es probable que los salvadoreños y salvadoreñas decidan buscar nuevos destinos? No sé o sea, es si has probable, visto algo por ahí. tan probable como que ya ha ocurrido. O sea, Estados Unidos es el principal imán por razones también culturales, por de arraigo, de tener un familiar que te acoja, pero no es el único destino, ni muchísimo menos. Hay poblaciones muy importantes de salvadoreños en Italia, muy concentrados en la zona norte, en el área metropolitana de Milán, que responde a otras razones y es una migración muy, muy antigua, es de mediados del siglo pasado. Hay una población importante también y creciente en España, porque es un país al que, digamos, en términos administrativos es más sencillo migrar y también cuestiones culturales, no existen esas barreras del idioma. Y hay una población también muy importante en países latinoamericanos, México sobre todo, en especial acentuada en los últimos años, pero también en Belice hay una población muy importante de salvadoreños, en Canadá, aunque no es latinoamericano, Canadá es otro foco, otro imán importante, México, Costa Rica, Panamá. Hay comunidades de salvadoreños muy, muy regadas en distintos países. Obviamente, el centro de la migración, el destino prioritario es Estados Unidos. Yo, por más que aquí hay un pequeño ejercicio de especulación, pero por más que endurezca las condiciones Mr. Trump o quien lo releve, esperando que alguien lo releve pronto, yo creo que eso no va a cambiar. Podrán variar algunos porcentajes arriba o abajo, surgir algún destino un poquito que se convierta un poquito más de moda, pero siendo tal la relación de El Salvador con Estados Unidos, yo dudo que eso vaya a cambiar radicalmente. Y por más que se pongan, bueno, apelando a un viejo dicho, que cuanto más alto es el muro, pues haces la escalera más alta y ya. O sea, creo yo que existen maneras, existen factores de gente que se deja corromper y siempre creo yo que por más tecnología y por más voluntad que se ponga en un país, pues puede obviamente aminorar el flujo, pero creo yo que está más que demostrado que no hay muro que frene la migración. Eso, vamos, no es cuestión solo de los últimos años o décadas. Creo que la historia de la humanidad es así. Estamos ya sobre tiempo. Nada más te pediría, Alice, un comentario breve, si es posible, para no quitarle más tiempo a quienes nos acompañan, pero menciona Gonzalo, y bueno, este tema daría para mucho, pero confío en tu capacidad de síntesis, la reunión que tendrá López Obrador con Trump en la Casa Blanca la próxima semana, y que ha desatado, ¿no? La ira y la especulación en mucha gente mexicana, en México y en Estados Unidos. ¿Qué ves venir tú, Alice? Es bien interesante porque cuando entró AMLO en la oficina de la presidencia, yo tenía como alguna expectativa, y entre mis amigos también, que no iba a complacer a Trump. Pero todo lo que ha pasado desde que entró en la oficina es que AMLO ha sido como el mejor amigo en términos de aprobar las políticas de Trump. Ha hecho
todo lo que ha pedido y más, en términos de migración especialmente. Entonces, en cierto sentido, sí, está llevando a cabo exactamente la política de Trump y lo que Trump pide y todo. Entonces, me ha sorprendido bastante que no ha como hecho ningún movimiento ni política para decirle a Trump, no, México no es como una extensión de tu política racista en contra de los migrantes. No ves un cambio de discurso o de actitud en la próxima reunión, entonces. No, y justo creo que AMLO dijo que no iba a reunirse con, por ejemplo, Biden, que es el candidato que se está presentando también. Entonces, también es bien interesante eso. Es un error. Sí. Bueno, estamos sobre el tiempo. Les agradezco muchísimo que hayan llegado y les agradezco más que hayan regresado después de la interrupción. Muchas gracias. Si tienen consejos para darnos en caso de que nos vuelva a ocurrir el hackeo, yo me siento contenta porque quiere decir que a lo mejor somos medios famosos ya y a alguien le interesa. Esto está muy bien. Chus García pregunta si hay algún gesto institucional, una situación esperanzadora. Voy a dejar eso así sobre la mesa. Yo les quiero recordar que estas Migratalks las hicimos un poco para calentar motores rumbo a nuestro Congreso de Mérida este octubre. Y la idea es también empezar a poner temas sobre la mesa como esto que mencionas, Chus, ahora, ¿no? Que si hay una lucecita por ahí que nos dé algún tipo de aliento en términos de migración global. Y bueno, también creo que si ustedes están interesados en tener más información, si tienen ponentes que sugerir, escríbanos, vuélvanse miembros de Por Causa. A lo mejor un par de semanas no se compran unos cigarritos o una cerveza y nos ayudan a seguir haciendo estos eventos y hacer periodismo. Y Lula, si quieres decir algo más. Sí, no quiere. Sí, claro, venga. ¿cómo no voy a querer hablar? Sí, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? Que nada, yo solo quería en realidad agradecer a todo el mundo que haya vuelto. Me encanta que los Migratalks tengan cosas así porque cada día nos pasa una cosa diferente y esto es de verdad porque tenemos muy buen corazón y esto se hace con mucho amor. Eso lo tenía que decir Eileen, lo estabas esperando. Llevas esperando que diga amor desde el principio de la sesión. También aprovecho para decir que amo a Alice y quiero mucho a Roberto. Gracias, compañeros, por habernos brindado este tiempo. Da gusto veros. Gracias por vuestro trabajo siempre, sin el que el mundo sería un poquitito peor. Y darle fuerte y nos vemos seguramente en octubre por Zoom. Y el año que viene, Dios santo, ¡que abran las fronteras! La vamos a armar. El año que viene en Mérida, en octubre, se acaba el mundo, que lo sepáis, el 2021. Pero este año es con contraseña. Gracias a todos. Luego, perdona, Ruth, te llevamos en nuestro corazón, Ruth. Gracias a Gonzalo Mercado y a todos los amigos que nos habéis acompañado, como siempre. Y mañana la última sesión. Ah, por cierto, una cosa importantísima. Para todas aquellas personas que estéis en el mercado español, lo digo porque es una hora intempestiva en el otro lado del charco. A los que estéis en las intempestivas del otro lado del charco también os aconsejo que cuando os levantéis miréis nuestra web. Pero a los que estáis aquí en horario europeo, mañana a las 13 horas tenemos una pedazo de cita donde haremos una performance digital. La teníamos sin contraseña. Estoy viendo cómo meto la contraseña para que no nos hackeen, pero será una cosa inédita y bastante sorprendente y divertida. Tenéis toda la información en nuestra web, en la portada. Empezaremos a la hora, acabaremos a la hora, de modo que los y las que estéis interesados e interesadas en una nueva forma de contar información de migraciones, bueno, es que no tenéis más que mirar nuestra web y ver lo que es el equipo ex causa contra Spectrum. Mañana sabremos lo que es Spectrum. Pues nada, gracias Alice, gracias Roberto. Bueno, Gracias, muchas queridos. gracias.
Un Adiós. saludo de Centroamérica. Venga, Gracias. adiós a toda la gente que estuvo. Adiós. Bye. Cuídense. Adiós.